Continuamos. Gothic 2. ¿Qué me cuentas? Sí, mírame, anda. Hey, I thought you were dead. Sí. Yeah, so I was. But now I'm back and I'm trying to prove that the dragons are really here. Who are you doing that for? I work for Lord Hagen. With the help of the paladins, the dragons can be stopped. The paladins? Let me tell you something. After I managed to flee from here, I went to Corinus. I wanted to warn the paladins about the dragons. Heaven knows why I even tried. That puffed up Lothar didn't even listen to me, and certainly didn't let me talk to Lord Hagen. Instead, they sent me back here with the expedition. So don't talk to me about paladins. The important thing is to stop the dragons as long as there's still time, no matter who helps us achieve that. Stop them? We should get our asses out of this valley as long as we still have time for that. Listen, I need this proof. All right, I'll help you if I can, but I'm not gonna stick my neck out for anyone. I'm traveling on behalf of Garand. He needs to know how much ore has been mined so far. And then he will give you the proof you want? That's right. So, can you tell me anything about it? Sure. What do you want to know? What do you know about Silvestro's ore? There are 4 chests of ore here in the back of the cave. Silvestro's people mine them. Garand is welcome to come and get them, but I won't be here then. Say, how did you manage to get across the pass? I thought that it was swarming with orcs. There's a path through the abandoned mine which isn't held by orcs. That's good to know. Then I will head for Corinus before long. I've got a few old accounts to settle there. How did you come by the ore? I was with Silvestro's group. We had been prospecting for several days when Silvestro suddenly became nervous. He said that we should take the ore to a safe place. Well, since I was planning to skedaddle anyway, I volunteered to hide the ore. And that was lucky for me because the scrapers met with a few mine crawlers and none of them survived. What about the 2 dead knights in front of your hideout? They met their doom during a fight with a group of snappers. Well, the Valley of Mines has its own rules. I told them so, but they wouldn't listen to me. I want to buy Gorn his freedom, but Garand is asking 1,000 pieces of gold. A tidy sum of gold. I've got 300 gold pieces on me. You can take them. The rest is up to you. Can you teach me something? There's no time for that. I really have more important things to do. What do I need to know about the valley? Since the fall of the barrier, No me dice en plan que puedo llevármelo. The orcs are now in charge. We humans are nothing but fodder for the true rulers of the valley, the dragons. Stay away from anything that is stronger than you, and avoid everything that resembles a dragon. ¿No se supone que a Diego te lo llevaba? ¿O es después de que hagas la misión del este? Qué raro. Pues... Nunca entendí por qué las cajas estas son tan grandes. Y si Diego dice, yo me las he traído, ¿cómo es posible? ¿Te has caído? O sea, has hecho 4 viajes cargando esto. Porque esto está lleno de mineral. Quiero decir, eres muy fuerte, tío, para cargarlo. A ver, creo que por aquí... No. Creo que escalando por aquí hay una planta pasiva, ¿verdad? No. ¿Dónde se hace el escale aquí, tío? A ver, tiene que ser por aquí, coño. ¡Escala, coño! Madre que te parió. ¡Cógete! ¡Vale! Aquí creo que si vienes por aquí, acabas llegando a una planta pasiva. ¡Sí! King Sorrer, maleza de llanura. ¡Vamos! Es que lo sabía. Y si me tiro por aquí, puede ser que esté la cueva esa que hay. Uf, pero después para bajar. Nah, paso. Hay una cueva, creo, que donde hay un... En el Gothic 1 creo que hay un minero escondido. Vale, siguiente, el que está allí.
Joder, lo recuerdo más difíciles, todo esto. Recuerdo los enemigos más difíciles. No sé por qué el Classic es tan fácil. Y aquí había algo allí, ¿verdad? Pero eso era en la expansión, aquí también. Esto es donde vas, en el Gothic 1 por aquí vas a la zona donde están los orcos. ¡Ajá! Pero ahora está el puente partido y no hay nada. Y si cruzas volando o haciendo cualquier mierda, creo que no hay nada. Venga, cógete, coño. La madre que te parió. ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio esto? No. La madre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tú puedes. Tío. Vale. Sal del agua. Venga. ¿Un salto? ¡Vamos! Joder. Claro que sí, coño. Qué juegazo. Nothing to plunder. Vale, aquí no estaba el... Aquí no había el chamán orco ese que te hablaba. ¿O era después? Estaba aquí, ¿no? Ahora no está. Recordatorio, gente, de que también tengo un canal de YouTube. Podéis pasaros por ahí cuando queráis. Donde subo las mierdas que subo aquí, pero editadas. Con algún corte, con algún tipo de info inicial y poco más. Así está en los dos lados y queda imperecedero. Hola. Where do you come from? From the past. I'm here on behalf of Garand. Joder, con los diálogos bugueados, macho. Very good. I can certainly use new men. No pasa nada, pero los tienes que cortar. I am not Con el here to clic. assist you. No? Then why did you come? My mission is to find out how much ore you have mined so far. And my mission is to do everything I deem necessary in order to mine the ore and protect it. That includes the requisitioning of men. You are in the service of Innos. Therefore, you will follow my orders. Técnicamente ya tiene órdenes... A ver, no sé cómo va el rango de los paladines, pero técnicamente ya tiene órdenes de Garón que está por encima de este. Por tanto, este no puede darte órdenes. Pero bueno, no recuerdo qué quería este. What can I do for you? For days, a horde of snappers has been roaming around our camp. Looks like they're just waiting for a good opportunity to attack. I don't know what they're waiting for. But as long as they're here, there's no peace to be had in the camp. That Fed, above all the rest, is scared out of his mind. And driving the other convicts crazy. So who should I send? Bilgot? Ha! He's a wreck too. And Tengron? Sure he can fight, but he lacks the necessary guile. Henry 23 se ha suscrito con The Prime. only one who can do it is you. Ha I hecho want you bien. to Lo ha hunt hecho down con those Gothic damn 2 beasts además. and kill them. Increíble. How's the morale of your men? You want to know how my men's morale Podía is? utilizarlo en cualquier canal del mundo, el Prime, pero has decidido usarlo Deal with these en un snappers, canal con or 184 someone's bound to seguidores crack. que está jugando no a Gothic 2, sino a Gothic 2 Classic. How's the You want to know how my men's morale is? Deal with these snappers. Venga, sí, voy a cargarme los snappers. En honor a Henry. Venga, que me ha tirado el Prime y esos son... €1,50 más o menos me has dado. Sí, ya está. Ya está por culo, ¿sabes? Pero bueno, Gothic 2 vale €2 en Steam ahora mismo de oferta, así que... Estamos ahí.
Ya. Nothing there. Nothing there. Muchas gracias por la suscripción. No hace falta que os suscribáis, el contenido es gratuito. Y a mí me da igual mientras os paséis por aquí un rato. Y luego en YouTube, si lo queréis ver en diferido, pues ahí está, ahí poder dar una me gusteada cuando os dé la gana. Y ya está, no hace falta hacer nada más. Around the camp. O sea, todos los que estén alrededor del campamento. Ok. O sea, eso y aquello. Vale, el golpe fuerte, coño. Vale. Me ha ido toda la vida este por no pegarle. Ahora este se la da la primera. ¡Vamos! Otro nivel. Nothing there. Está el plan ahí que se va a perder. Y qué mejor uso que Gothic. Bueno, a ver, claro, si lo quieres usar en Gothic, o lo usas aquí o no lo usas en ningún lado. Porque no habrá mucha gente jugando al Gothic 2. Pero entiendo... maná más 10. Vamos. Por la pasiva. No habrá mucha gente jugando a Gothic, pero entiendo que conforme se acerquen las noticias del remake y tal, va a haber canales, os lo digo, esto sabéis qué pasa esto. O sea, va a haber canales que misteriosamente se van a poner a jugar al Gothic cuanto más cerca esté el Gothic remake. O sea que lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Misteriosamente esos canales que nunca han subido Gothic, nunca se han interesado por la saga, si el remake, el Gothic 1 remake tiene buena pinta, pues van a empezar a jugarlo, a los antiguos, o a dar noticias de repente del Gothic remake. Como si lo siguieran de toda la vida, pero bueno. Afortunadamente somos pocos y todos nos conocemos. Mierda, me vienen los tres. Fuck. Se ha quedado bugueado el hijo puta ese. Joder, esto sí es un videojuego, coño, sí. Sí. Sí, esta es la verdadera secuela de unidad de videojuego. Joder. Mira, todavía se está bugueando ahí. Si lo mata después, si lo mata en una cuesta, pasa siempre eso. Como que no termina el cuerpo. No termina de caer al suelo porque está en una cuesta y se medio buguea. Y se queda ahí como muriéndose constantemente. The snappers are done for. Good job. We should be able to handle all the other beasts out there. Tell me how much ore you've mined so far. Report to Garand that so far we've only been able to mine 2 chests of ore. I've already taken too many losses thanks to the constant attacks. If Garand can send me more men, then we can mine more ore. I see. I'll let him know. Good. Then the rest is up to you. We'll hold the position here for as long as we can. Hey. How's the ore production going? Badly. We aren't making any progress. When we first arrived, it went well. But since then, my boys have mined practically nothing. ¿Puede ser que a estos le estén atacando cuando vuelve? At least not as long En el as I'm in capítulo command 4. here. Pero no me recuerdo si le están atacando orcos o... ¿Orcos o chasqueadores? ¿Son orcos o chasqueadores los que le atacan después? Bestias, o sea, chasqueadores. May Inas be with you. Do you bring news from the castle? Are reinforcements coming soon? I haven't come to bring news, but to get news. Then speak to Fajeth. He's in command here. But if you have news from the castle, then let me know. Ah, este me dice que le dé un anillo a Uda o algo de eso. About the news. Yeah. What's the situation in the castle? It's still besieged by the orcs, and also still open to the dragons' attacks.
Oh, damn. I hope the boys will hold out. Listen, a friend of mine is in the castle. His name is Udar. And we've known each other a long time and fought a lot of battles side by side. I want you to take him this ring. He's to keep it safe for me. Tell him I'll get it when I come back. Te imaginas que le dice, no tengo tiempo para eso. No problem. When I get to the castle, I'll give the ring to Udar. Good. The magic of the ring will give Udar new strength. Hey, and tell him that I'll get it back from him. How's your situation here? We're surrounded by monsters, and have hardly mined any ores so far. Plus, we've lost a lot of good men. I don't know how long we can hold out, but we won't give up. Vale. Hey, you! Here, I bring you Tengron's ring. It's supposed to protect you. Tengron says he'll come and get it once he's back. What? Do you know what ring that is? He got that ring as an award for his courage in battle. You say he wants to get it back? If it's the will of Innos, he is going to. If it's the will of Innos. Amor, va a morir. Vale. Voy a dormir para que se haga de día. Me tepeo al paso, supongo. Y de ahí vuelvo a bajar. Es que la primera vez que juegas este juego es toda una aventura, pero total, ¿eh? Es como un juego súper inmersivo. Te lo crees, ¿sabes? Joder. Hijo puta. No me da nada, ¿verdad? Ah, no, pues mira, la ball lighting. Bueno, merece la pena. Es un juego súper inmersivo. Y yo he sentido eso con pocos juegos. Con este... O sea, son ese tipo de juegos que estás jugando y te da, ¿sabes? Como que tu mente se va y ya no estás en el mundo real. Estás en el juego, ¿sabes? Y te lo crees y de repente no sé, el tiempo deja de tener sentido y de repente miras por la ventana y son las 4 de la mañana, ¿sabes? Que hay juegos que esto no tiene nada que ver con juegos que te... Esto no tiene nada que ver con juegos que te diviertan o lo que sea, eso es otra historia. Yo digo juegos inmersivos. A mí me ha pasado con este seguro, con el Gothic 2 seguro. Con The Witcher 3 también. ¿Con cuál más? Con Skyrim creo que también. Con Oblivion también. Pero claro, al final todos son RPG occidentales de acción, pero pues que es mi género favorito, pero... For the king. For the king. ¿Tú me dices algo? Wait a minute. Ah, so you're the guy who made it across the pass. Yes. Great. I'm Angor. I manage this expedition. Just don't get the idea that I give anything away for free. But if there's gold in your pockets, I'm always willing to cut a little deal. Have you got anything interesting for me? Tío, este tío está I muy can get you bugueado, better ¿eh? armor. Heavy militia armor, if you're interested. ¿Cómo? It's not cheap, of course. So go... ¿Te vendía la armadura de milicia más tocha? ¿En serio? Show me your... Ni recuerdo pillarla, ¿eh? Y el mapa. Se la pillo. 2500. Es que me van a... Es que me van a dar la de caballero. Nada más volverte a dar la de caballero, ¿no? O sea, me gasto 2500 así de la nada. Give me the armor. Here you are. It'll protect you well. It's a damn good piece of work. Creo que no le he comprado la armadura nunca. Pues qué va. No he llevado yo esta, chaval, nunca. Yo pasaba de esta a la de paladín ya. Yo no he llevado esta, juraría que nunca. Yo no recuerdo haberla llevado. Con el Héroes 3, por ejemplo, también me ha pasado, por decir uno que no sea un RPG.
el típico, el héroe estrés, que es el típico de un turno más. Y un turno más son llegar hasta las 6 de la mañana. Que me dijeron en un comentario, y tiene cierta razón, que lo de arrasar el campamento viejo en el GOTY 1 es como secundario, ¿no? Vale, esto es lo de las moscas de sangre, ¿verdad? Es como secundario y que Gómez podría estar vivo. No lo sé hasta qué punto... Vale, los flies. Esto hace que los siguientes 100 aguijones o 50 aguijones me curen la vida entera. Si me los como. Que alguien me dijo en los comentarios que yo iba diciendo que es canon que este se carga el campamento viejo, ¿no? Pero claro, alguien me dijo, pero es que eso es secundario, y si es secundario no es canónico. Y yo dije, sí, pero es que entonces, ¿por qué no se usó a Gómez en el Gothic 2? Tiene más sentido. Tiene más sentido que simplemente los Raven y algunos se escaparan, ¿no? Eso es lo que yo creo. Habrá que ver, bueno, da igual, como lo van a rehacer todo, da igual porque lo van a dejar mucho más claro. Creo que lo del campamento viejo debería ser obligatorio. Lo de arrasarlo. Pero creo que creo que lo de Gómez debería estar todo esto en plan... Todo lleno de fuego, prendido fuego, lo que sea, por la revuelta o por... yo qué sé. Y que Gómez se enfrente a ti como si fuera un boss final. Y de hecho tiene sentido en plan que te diga... Que sepas que solo ha arrasado el campamento porque Raven y los demás se han escapado. Algo de eso, para dar una excusa como que el héroe se haya arrasado el campamento, ¿no? ¿Qué coño iba a hacer yo? En el GOTY 1 se habla de los magos de fuego son la hostia, que pillaron a un asesino sombra y los destriparon por todo el círculo externo del campamento y luego vayan los guardias de Gómez y maten a todos los magos. Pero no encuentres cadáveres de guardias. Durante los acontecimientos del asalto a la nueva mina. ¿Te refieres a que los magos podrían... yo que sé, como que los nerfean mucho a nivel de historia? Que primero los ponen muy tochos y después los nerfean mucho. No sé, se supone que los pillan por sorpresa, ¿no? No sé. Algo así. ¿Qué mod le has puesto? Le he puesto el mod del Gothic 2 Classic. O sea, el Gothic 2 Classic se supone que lo pusieron de manera oficial, pero no sé por qué a mí no me sale. O sea, yo no puedo instalarlo de manera oficial el Gothic 2 Classic, que realmente es lo mismo. Así que le he puesto el mod directamente. Yo creo que los nerfeen argumentalmente bastante. Es que no lo sé. Yo me fío de lo que hagan en el remake a nivel de historia, la verdad. O sea, si me preguntáis a mí, yo digo... me fío. Me fío de lo que vayan a hacer. Me fío de que... porque ya lo han dicho ya en varias entrevistas, en plan, oye, que vamos a hilar las cosas mucho mejor. Yo con esas cosas pues entiendo cualquier cosa argumental que tal, pues entiendo que lo arreglen, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ahora, lo que vayan a hacer ya no tengo ni idea. Lo que espero es que me enseñen el puto gameplay de una puta vez. Y que el juego no sea una mierda, porque si sale otro Arcania sería la muerte para la saga. Me parece que aquí está todo el mundo ilusionado, pero cuidado, sería la muerte de la saga totalmente si sale otro Arcania. Ya no hay quien lo reviva, se acabó. Ya han dicho, bueno, en la última entrevista dijo que 2024 era una fecha muy probable. Me da miedo que no hagan suficientes cambios y tal, por el tema de los alemanes y tal, dando el coñazo. Pero bueno, eso es realmente una de las cosas que me podrían preocupar más, pero fuera de eso, fuera de eso está todo ok. Pero es que los alemanes son tan porculeros, tío. No, esto no puedes cambiar esto. No, esto no lo cambies. Esta piedra que estaba aquí no la cambies, tío. Joder, basta.
No, no tiene por qué ser un juego nuevo. Quiero decir, puedes hacer lo mismo, tío, pero no ser tan cerrado, ¿sabes? En plan, no, esta piedra no. Tiene que estar aquí esa piedra. In extremo. Si no está el grupo in extremo, no es un verdadero Gothic. No es Gothic, no lo compro si no está in extremo. Me ponen muy nervioso esas cosas. En plan, claro, venga. Vamos a darle 50.000 euros del presupuesto del juego a In Extremo para darle los royalties para aparecer en el puto juego. Claro que sí, parece una buena idea. Ah, pues sí que se puede pasar por aquí, coño, es por aquí. Yo pensaba dar la vuelta por el otro lado, pero no. In Extremo. Ni siquiera estaba en las versiones internacionales. Lo voy a meter ahora en el remake. Madre que te parió. Le hace un easter egg y igual que en el teaser y ya está. Ya no más por culo. Nothing to be had there. Un grupo de metal alemán. Que no va a pillar nadie la referencia, macho. Nadie. Joder. Ay. Estoy hasta los cojones de que... No, es que tenemos que vender el juego a los alemanes. Vale, pues no se tarda mucho, en hacer el capítulo 2 y va... Bueno, claro, yo he sabido dónde ir. Claro, si no viene aquí directamente vas por otro lado. Fuck. Mierda. Joder, lo de la pata. Lo de quedarse sin ganzúa y que le dé una pata es increíble. Luego una ganzúa. Halt in the name of Enos. I am Marcos, paladin of the king. Marcos. Say what you want and speak the truth. Relax. I am in the service of Lord Hagen. You're one of the troops. What orders bring you here? A ver, llevo la armadura de la milicia pesada. Deberían reconocerte también. Debería cambiar el diálogo según la armadura que lleve. I come from Garand. He needs to know how much ore is ready for transport. Tell Garon that I had to leave the mining site because the orc attacks became too intense. I tried to reach the castle with a few people, but I am the only survivor. I have stored the ore safely. There are 4 chests. Go to Garon and report that to him. Tell him I will guard the ore with my life, but I don't know how long it will be before the orcs find me here. Tell him to send me some support. I'll let him know. How's the situation? I shall hold out, and I hope that Garon will send me support soon. Vale. Goblin. Fine Bastard's War. ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Mierda! Hostia, esta es buena, te la dan de gratis, ¿sabes? Buah, ni me acordaba yo de esto, tío. Hay que subir ese punto de fuerza, hay que subirlo. Vale, técnicamente ya me puedo tepear al castillo. How's it going? Join the army and live the good life, they said. And now look at this. It's now prohibited under penalty of death to even go near the food supplies. Garon seems to be afraid that we might raid the victuals and hit the road. We're all gonna starve here if those blasted dragons don't kill us first. What can you tell me about the situation in the Valley of Mines? I'm worried about the orcs' protective wall. I don't even want to know what the orcs He hablado are con hiding 4 behind. randoms sin nombre y los 4 me han First, there dicho were cosas only a few distintas. of them. They built that rampart. Then, one night, they brought in the siege engines. We were lucky and managed to fend off the attack. Behind the rampart lies the sea. If more ships arrive bringing additional orcs, we don't stand a chance. Who's in charge here? Gerond has the command over the entire fort, or what's left of it, but he himself takes care of Me pregunto si practically harán everything, esto a la except gente que when no one of tiene his people nombre y gets into tal. trouble. Le pondrán línea de diálogo cambiando dependiendo de la facción. Porque esto es... Bueno, aquí en Gothic 2, claro, si eres de la milicia, porque esto parece en línea genérica en cuanto a
Son distintas, pero son genéricas respecto a guild. Pero creo que en el GOTY 1 sí que cambian respecto a la donde esté unido, ¿verdad? Una de las ideas, ¿no?, que tenía MyHope para el juego, que dependiendo de la guild donde estabas, todo el mundo te tratara como de manera distinta, dependiendo de la facción. Mira, me llevo a Gorn, ¿sabes qué? I want to buy Gorn's freedom. Agreed. You can go to Gerald and tell him to release Gorn on my orders. Nada, al capullo. You just have to listen. I talked to Fayeth. What has he got to tell me? His people have mined 2 chests of ore. 2 chests. 200! I don't need 2 chests. I need 200. He wants me to tell you that he needs more men. What? I'm supposed to send even more men to certain death? He can forget it. Feel sorry for the poor guy. About Silvestro's mining site. Did you go see him? Did you talk to him? He's dead. Everyone's dead there. They were surprised by mine crawlers. What about the ore? Do you know how much they've mined? They managed to secure a few chests first. They're in a cave, along the path from the castle to the mining site. Damn! Those were a lot of good men. Who told you that? May Innos have mercy on their souls. I've met Marcos. And? What does he have to report? Exactly what I said. How much ore does he have for us? 4 chests. He's left the mining site to take the ore to safety. Now he's guarding the chests in a small valley behind the lines of orcs. He's asking for reinforcements, however. What? Only 4 chests, and he left his mining site? Damn! Rumors. That isn't good. And now he wants more men? Well, fine. I'll send him 2 people. Damn! haven't I heard What's about going this on before? out there? Has Beliar himself come to wipe us out? My men are almost all dead. And with the bit of ore we have, we can't even stop one orc, let alone an army. This expedition is doomed to failure. It's better Me da- y mi pavo, ¿me das la carta o no me la das? What about the letter for Lord Hagen? We have 10 crates of ore on the whole, and we've ever lost asked twice me. as many good men. You shall have your letter. Tell me that isn't true. Lord Hagen must hear of this. This valley is cursed. Evil abides here. Uy, What are you planning to do now? I've tried everything. You're my only hope now. You and that Lord Hagen will send me reinforcements. We'll continue to stand firm and pray to Innos that he won't leave us despondent in this dark hour. ¿quién coño juega full teclado? ¿Cómo coño juega? ¿Y cómo giran la cámara y todo eso? Con la flecha. ¿Qué? Pero si el ratón funciona genial para mirar para cualquier lado. De hecho, en los combates puedes girar fácilmente la cámara para fijar a un enemigo. Yo no sé cómo jugáis solo con el teclado, ¿eh? En serio. Pero bueno, hay gente que juega con mando a juegos también de este tipo. Y es en plan, tío, ¿qué cojones? Bueno, cada uno que juegue como él saca las pelotas. ¿Qué te parece eso? Joder, control y flechas laterales para cambiar de target. ¿Qué? Pensé que todo el mundo lo jugaba así. ¿Qué? ¿Qué cojones? Yo lo juego con ratón. O sea, ¿qué pasa? Si me ves moverme así, ¿te pensabas que era con las teclas? ¿Qué cojones, tío? Ay. Si es que esto está hecho para jugarlo con el ratón. Por eso son clics. O sea, haces clics y vas dando golpes. ¿Sabes? Joder, macho. Claro, entonces vosotros usáis como los controles del GOTY 1. En plan, control y... o fijarlo y luego para adelante, ¿no? Joder. Set Gorn free. That's an order from Commander Garand. I've already been informed. Here's the key. You can go in. I was outside when the dragon attacked. I saw it. Big as 10 men. Its fiery breath destroyed the huts in the blink of an eye. A dragon? I'm staying here. Nothing's gonna budge me. I'm not crazy. Hola. Enough of this lounging about. You're free. It's about time somebody got me out of here. I certainly hadn't expected it to be you, though. It's damn good to see you. Garand says you eat too much and he can no longer afford to feed you. Now that you mention it, I could kill a couple of beers. Let's get out of here. I've seen enough of this cell. Okay, see you with Milton. Sure thing. Yo uso el mando para muy pocas cosas, pero... normalmente si son cámaras estáticas, pues sí me da igual usar el mando. Pero para cámaras donde se mueva la cámara con el ratón, uso siempre el ratón. Hey, you. Joder, se buguea el diálogo otra vez, macho. A ver, ¿se puede arreglar? I've freed Gorn. Good. Then we should think about what happens next.
No, no se arregla. What are your plans? I shall return. I will wait for a while, but now that Gorn is free, I can leave with him. Vale. It is more than Y necessary este va a that estar ahora en la Parlocar learns entrada of the del situation monasterio here. y Gorn al lado de Lee. If you think so. I hope that Lord Hagen will recognize the threat that emanates from this valley. Not to think of what will happen if the orcs come over the pass. Well then, have a safe trip. Listen, I've loafed around here long enough. It's time I saw something other than this valley. How did you get over the pass? There's a path through the abandoned mine. Good. I'll wait for the right moment and then I'm out of here. Where will you go then? I heard that Lee is still alive. I want to join up with him again. We'll meet again. You can count on it. Mi amigo. Son mis amigos. Vale, ¿qué hacemos? Me voy ya y hago que salte el capítulo 3, tío. Es que ha sido cortísimo, pero claro, si sabes dónde ir... Hostia, pues como siga, claro, llevo 3 horas, voy a seguir un par más. Si sigo para adelante, en el siguiente directo podría incluso acabarme el juego, hacerme los dragones y... hacerme los dragones y terminar, Hostia. 3 directos solo. Yo había calculado 5 directos para el juego, ¿sabes? Sí, me va a saltar el capítulo. Sí, de ahí finos. Nothing there. Aquí no te dan teleport para que no te tepes porque te vas a topar con un buscador. ¿Qué hago? ¿Le meto, no? Para que no me meta la maldición. Tengo algo para pegarle. Puedo tirarle un hechizo. Algo flojito. Un virote. Simplemente para meterlo en combate. Vale, a ver, ¿cómo hago esto? Lo tiro, cambio la espada. A ver. ¡Buah! Madre mía, la fuerza, cómo carrilea, macho. Puf, con lo que aguantaban los hijos de puta estos en el este, ¿sabes? Vale, estos deberían tener la runa. Aquí está. La runa del paso por este lado. Y aquí está Lester que me dice, oye, Sarda dice que vaya. Hey, you're finally back. You have to go see Zardus right away. There's a problem. That I certainly believe. All hell's broken loose since you left. Talk to Zardus. He's waiting for you. Zardus gave me this rune for ¡Vamos! you. It'll help you get to him faster. We'll meet again there. Wait a minute. You didn't look all that hot. These headaches just won't stop. There's something brewing. I ya le think duele la I'll cabeza. have a rest first. Torre de Sarda. Me voy. No tengo mana. No me voy. Hey. I'm back from the Valley of Mines. High time, too. What did you see? You were right. The land's been overrun by an entire army of the enemy. Orcs are besieging the castle, and dragons have laid whole areas to waste. It won't be long before they attack Corinus, if I'm not mistaken. Lester said you wanted to see me at once. What the hell has happened here in the meantime? The enemy has learned who you really are, and that you're planning to get hold of the Eye of Enos. He has recognized the threat. It has forced him to leave his cover and openly attack. The game of hide and seek is over. Yesterday, nobody knew what the enemy's attack would look like. Now it has become only too obvious. I was attacked by magicians in black robes. The enemy has many faces.
The Seekers are one of them. They're really the ones who prepare the ground for the enemy. They have taken up their positions. Estos son la gente del strategic campamento de la places secta del and are now Gothic 1. only waiting for an opportunity to spring the trap. Los Seekers. Stay out of their way. They are very powerful magical beings, and they will try to deter you at any cost. I finally got the proof that Lord Hagen demanded of me. What proof is that? I received a letter from Garand, the commander of the Paladins in the Valley of Mines. In it, he asks for reinforcements. That should be enough to convince that militant warhorse. Well done. What will be the next step now? Go and bring Lord Hagen the letter from Garand, so that he may grant you access to the Eye of Enos. Then go to the monastery and talk to Pyrokar. He must give you the eye. Nothing is more important than getting this artifact away to safety. Go now before it's too late. Vale, ya. The enemy will also try to lay his hands on it. Buf. Claro, recibo la carta de Lord Hagen que me manda Pyrokar y Pyrokar me dice: me han robado. Reunir a los 3 magos, reparar el ojo, tirarme por los dragones. Y creo que ya está, ¿no? Hostia, ¿dónde? Ni lo he visto, tío. ¿Vienes? Alejándome, mira. Eso lo hacía siempre. Pues te tiene ahí encarado. Pero si tú te vas alejando, él se va acercando más. Se va acercando más, se va acercando más. Se acerca más, se acerca más. Y ahora te acerca y lo tienes al lado. Buah, mueren muy rápido, en este. En el Classic mueren súper rápido. Ah, coño, Diego está aquí directamente. Good thing you're here. You need to help me. What is this about? A lot of things have changed since I left here. I have to get back on my feet somehow. What's the problem? I have to get into the upper quarter. But I'm not a citizen of the town, and I don't have enough money to bribe the guards. That's where you come in. So you want me to lend you some gold? Nonsense. I've got some gold. A whole lot of gold, even. Unfortunately, I don't have it with me. You need to go fetch my gold for me. I never knew that. Okay, I'll help you. I've hidden a small fortune in the Valley of the Mines. I was going to go and get it, but unfortunately there's a bunch of orcs hanging out near the stash. To cut a long story short, you must go to the Valley of Mines for me and fetch my gold. Why can't you fetch it yourself? Because some orcs are hanging out near the stash. You're just the right person for this job. Joder, macho, eres más fuerte que yo, macho. Where's the gold hidden? Directly at the trading square, above the abandoned mine. It's in a leather satchel. I was going to go and get it, but unfortunately there's a bunch of orcs hanging out near the stash. Sí, coño. Don't forget to check that it's the right one, so you don't walk all that way for nothing. How can I recognize it? It's full of gold. A whole lot of gold. Nothing surprises me. Where did you get all that gold? Am I the only one, then, who put some gold aside for himself in the Valley of Mines? Filching a few nuggets was a piece of cake, just in case we ever got out of there. Everybody was so keen on that ore that no one even cared for gold at the time. I've got my own opinion about that. Esto te lo podía decir en el remake, alguna frase diciendo: ¿te has dado cuenta que nadie se está fijando en el oro? Todo el mundo piensa en el mineral. Lo estoy guardando, tal, no sé qué. Y que tengo una referencia. What are you planning to do with the gold? I still have an account to settle with one of the merchants in the upper quarter. I need to take care of that. And then I'll be all set for a new career. I'll try to find your gold. Just do it. That's enough for me. Can you teach me something? There's no time for that. I Hijo have to puta. attend. Luego me enseña destreza, creo. Hola. I bring you news from Garand. Here, he gave me this message for you. Our situation is worse than I had feared, but report to me on the situation in the Valley of Mines. The Paladins are holed up in the castle in the Valley of Mines, surrounded by orcs. There were many casualties in the prospecting operations, and there's barely any ore left.
Well, I should say that without any help, the lads are lost. That's how it looks. I shall find a way to rescue this expedition. You have done much for us. Inos will thank you. I'm not all that interested in his gratitude. I want his eye. Yes, of course, I stand by my word. Take this letter. It will open the monastery gates to you. Speak with Pyrokar, the highest fire magician, and show him this authorization. He will grant you access to the Eye of Inos. One more thing before you go. Take this rune as a token of my gratitude. It will take you safely back to the city whenever you want. I want to take up service No me with the mete order. todavía, ¿verdad? To be a warrior of Inos means to devote yourself entirely to the cause of Inos. Only the noblest and bravest warriors are accepted into our order. If you are truly determined to become a paladin, you must... Nah, no me deja todavía. Windmills. O al futuro, apúntate en pendiente el Windmills. No sé qué coño es. Pero bueno, supongo que estará bien. En Steam cuesta 14,70. 14,70 está fuera de mis posibilidades. Hostia, y este también me hace una profecía también, ¿no? Can you make me a prophecy? Yes. Time has progressed, and I shall give you a prophecy in return for a few coins. De hecho, me he saltado For uno. a paltry 250 coins. I shall risk a glance through Me saltó una time profecía. for you. Tenía que haber vuelto y haberle dicho, oye, dame la profecía del capítulo 3. Y... O sea, la del 2. Y ahora me va la del 3. Tell me about the future. All right, son of knowledge. I shall now enter a state of trance. Are you ready? 600 de experiencia, ¿sabes? Force. What is nobody's destiny but yours? Through fire and snow. Through ice and flames. Men in foreign armor. A swamp. Sí, esto es el capítulo 4, que son los They dragones. await you. That's all. There's nothing more I can see. Can you make me another prophecy? Oh, son, only. O sea, cuando pase a lo de los dragones, vuelvo aquí y me da la profecía del 5. Yo no sé cómo aguantan tantas horas haciendo streaming, tío. Yo lo noto un montón, ¿eh? Cuando pasan 3 horas y pico, noto que hago bluff. Es como que me canso, tío. No es por que no pueda viciarme. Es porque tengo que estar viciándome y hablando. O sea, yo puedo seguir dándole, puedo jugar 10 horas perfectamente. Pero el problema es que tengo que comentarlo y todo eso. Y estar como... Tienes que estar pendiente de... No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo tener que estar pendiente del directo y todo el rollo. Verlo el chat, contestar al chat, tal. No es lo mismo que simplemente viciar sin más. De hecho, lo comentó, creo que fui yo, Juan, el que lo dijo. Que dijo que no es lo mismo estar jugando tú solo que estar, lo dicho, comentando, intentando hablar, respondiendo al chat, mirando, viendo que todo esté bien, que tal, que no sé qué, que es como que cansa más. Y mira que yo no entretengo nada, ¿eh? Yo no soy nada carismático. Los canales, si queréis iniciar un canal, a día de hoy para empezar es muy difícil. Pero si quieres ser en plan hobby, yo os recomiendo que no os metáis en contenido random. No os metáis en plan, voy a probar este juego teniendo 2 suscriptores. No hagas eso. Mi consejo es, empieza con un juego que puedas... que controles tú mucho. Eso si quieres una serie. Y luego vídeos sueltos, vídeos que muestren algo, que sean interesantes de alguna manera. Hará especial 10.000 cuando llegue. Recuerdo hace años cuando tenía menos de 1.000 suscriptores que decía, joder, con 10.000 tengo que hacer un especial. Pero a día de hoy pienso que ¿para qué?
Lo que tengo que hacer es cuando llegue a 10.000 seguir haciendo lo mismo de siempre. Si eso es lo que la gente ha querido para que yo llegue a los 10.000, es dejarme de especiales de mierda y seguir haciendo lo mismo. Pues que es en plan de especial, ¿por qué? Un sorteo de Gothic 1 Remake, sí, pero es que no tengo dinero para comprar. Ahora mismo no tengo dinero ni para comprar mi Gothic Remake. O sea, ahora mismo se pone en precompra y no puedo comprarlo. Nothing there. Si os estoy diciendo que me he comprado las ofertas de Steam, que me he gastado 5 euros. Solo 5. 5. En 3 juegos, pero 5 euros. ¿Cuál ha sido el otro juego que me he pillado, tío? Era el Vampire de Masquerade Redemption, el Half-Life 2 y el otro no me acuerdo, macho. Ah, mira, está el pavo este aquí ya. Hey, you. Hey, you. Ever been to the monastery? Maybe. Why? Are they still taking on people? I wouldn't know where else to turn. Where do you come from? I used to be captain of a big whaler, my boy. The sea is my home. My ship, the good old Magdalena, was sunk by pirates a few months ago, and now I'm stranded here. All I ever wanted was to go back to sea. Since I've come here, not one schooner is called at this accursed port. The only ship which is anchored in Corinthus is that blasted war galley of the king, and they don't take on anyone. So what else can I do? There's no work for me in town. I've tried everything. You'd better get off the road. Don't worry. I've already noticed that the wilderness out here has become damn dangerous Haz in the last hot tub. couple of days. No me interesa. Me interesa seguir haciendo el contenido que hago siempre, que es por lo que entiendo que la gente está aquí. De hecho, casi que me agrada más. El tema de las series también me gusta hacer series como esta, por ejemplo. Pero me agrada bastante más hacer las impresiones que suelo hacer de 2 horas y tal, que luego lo subo a YouTube y es 1 hora y poco, 50 minutos. Me gusta más hacer eso últimamente. En plan, probar juegos y mostrárselos a la gente. Sobre todo si son antiguos, en plan, oye, podéis jugar a esto, lo podéis comprar aquí, se actualiza de esta manera, le podéis meter este parche, eso mola. I need to get into the monastery. It's urgent. I can't let you into the monastery. I'll get in trouble with the High Council. Without the permission of my superiors, I can't let anyone into the monastery. ¿Y por qué en vez de hacer lo que a los demás, por qué no hacer lo que te gusta? Hago lo que me gusta. O sea, lo que estoy haciendo ahora es lo que me gusta. I've got a letter from Lord Hagen. Show me. All right, here's the key to the monastery. Pyrocar is in the church. How did you get to the monastery so fast? What kind of a question is that? I crept through the pass and made my way straight to the monastery. Admittedly, it was never easy avoiding all the monsters making themselves at home on this side of the valley, but ultimately I encountered fewer problems than I expected. Do you know where the others are? Gorn seems to have coped with his stay in Garan's dungeon very well. In any case, he wanted to go to Lee and see what was happening on the farm. After the grub they serve in the dungeon, he's probably stuffing his face right now and putting the mercenaries' provisions to a real test. Diego mumbled something about a reckoning. No idea what he meant by that. But I suspect he's in the city. You know him. Always there when there's something to be had. Do you know anything about the hooded figures? No, but I have a bad feeling about those guys. Be careful if you run into them. Vale. Para adentro. Y voy a hacer el último descanso